Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 7. Deseo ser una madre para vosotros, una maestra de la verdad, para que en la sencillez de un corazón abierto podáis conocer la inconmensurable pureza y la luz que proviene de ella, que destruye la obscuridad, la luz que trae la esperanza. Mensaje de Nuestra Señora del 2 de mayo del 2014. El 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, nos convocaron de nuevo en la comisaría de Clituc para interrogarnos. Uno de los oficiales me miró con rabia. ¿Dónde está esa pequeña mierda?, dijo refiriéndose a Jacob. Sabiendo lo horrible que podía ser la policía, nos alegramos de que Jacob no hubiera venido con nosotros esa vez. Era impensable que se pudiera someter a un niño de esa edad a tal hostilidad. Los policías eran artistas cuando se trataba de vilipendiar, como si compitieran entre ellos para saber quién podía ser más ofensivo. Jacob tiene solo 10 años, dije. Déjelo tranquilo, es demasiado pequeño. Tú, perra mentirosa, gruñó el policía. No es pequeño si puede subir esa colina en 2 minutos. Cerré los ojos y le pedí a Dios que tranquilizara al policía. Pero el interrogatorio prosiguió de esta manera durante 4 horas. Al final, incapaz de hacernos renegar de nuestras declaraciones, la policía nos apiñó en una pequeña ambulancia y nos llevó a una clínica para que nos examinara la doctora Darinka Glamusina, una pediatra local. Mujer inteligente y segura de sí misma, de pelo corto y oscuro. La doctora Glamusina nos dijo que era atea. Cierta de que tenía que haber una explicación lógica a nuestra historia, empezó a soltar preguntas tan rápidamente como podíamos contestarlas. ¿Qué habías visto? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo os sentisteis? ¿Os han hipnotizado alguna vez? La última pregunta parecía bastante disparatada, pero contestamos a todo con paciencia y honestidad. Al final del encuentro, la doctora Glamusina dijo: mi colega y yo iremos más tarde a Vihankovich para observaros. ¿Observarnos?, pensé. ¿Cree que somos animales salvajes? Habían pasado 6 días desde la primera aparición y miles de personas llegaban cada tarde a Medjugorje de sitios tan lejanos como Sarajevo y Zagreb, cada vez más paranoicas ante el temor de perder el control. Después de la muerte del presidente Tito, un año antes, las autoridades comunistas utilizaron sus armas preferidas, el miedo y la intimidación. La policía nos metió de nuevo en la ambulancia, apretados y sin tener un sitio donde sentarnos. Cada bache del camino era atroz. Al cabo de 1 hora, llegamos por fin al hospital de Mostar. Acostumbraros a este sitio, dijo el conductor. Tal vez sea vuestro nuevo hogar cuando los médicos os declaren dementes. La policía nos llevó primero a una habitación oscura y sin ventanas y cerró la puerta tras nosotros. El ambiente era húmedo, frío y nauseabundo. Vi lo que me pareció a alguien durmiendo encima de una mesa, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me di cuenta de que la persona estaba muerta. Mirando la habitación, vi más cuerpos. ¿La morgue?, susurré. Estábamos horrorizados. ¿Cómo podían hacer esto a unos niños? Cuando finalmente nos hicieron salir de allí, nos llevaron para que un médico nos examinara. Sus preguntas eran parecidas a la de la doctora Glamusina.
pero su comportamiento era más frío. ¿Sabéis?, dijo. Tenemos un lugar especial para los locos. Engañándonos y haciéndonos pensar que era una sala de espera, nos encerró en una sala llena de enfermos mentales. La gente se movía a nuestro alrededor sin rumbo fijo, gritando y haciendo ruidos extraños. Un paciente se nos acercó. «Soy un soldado», dijo, y empezó a marchar dando vueltas alrededor de nosotros. Nos juntamos aterrorizados. ¿Estaban planeando encerrarnos en ese lugar para siempre? Gracias a Dios, una enfermera nos sacó de allí. «No debéis estar aquí», dijo, y guiándonos a través de un oscuro pasillo, nos llevó a una sala donde habían otras enfermeras. «Contadnos la aparición de Nuestra Señora», dijo la enfermera. «Todo el mundo habla de ello». Les contamos lo que habíamos visto y respondimos un sinfín de preguntas. Al final de nuestro testimonio, muchas enfermeras estaban llorando. Su interés y sus reacciones me sorprendieron. Después nos examinó el jefe del servicio de neuropsiquiatría del hospital de Mostar, la doctora Mulija Dutsu. Más tarde nos dijeron que había dicho que éramos niños sanos y equilibrados, y que añadió: «Los que les trajeron aquí son los que deberían ser declarados dementes». Lo que más me sorprendió y me confirmó que no debería temer nunca hablar de Nuestra Señora a cualquiera es que la doctora Dusuzna era musulmana. Aunque la policía nos dejó libres, ese mismo día la experiencia de visitar la morgue y las salas de psiquiatría me traumatizó. Imágenes inquietantes aparecían constantemente en mi mente. Un cadáver en una mesa de acero, un soldado perturbado marchando a nuestro alrededor, pacientes que balbuceaban y vagabundeaban. Pero supe entonces que si tuviera que llegar el momento de elegir entre ser encerrada en un manicomio o negar que había visto a la Virgen, yo elegiría, sin dudarlo, el manicomio. Nada me haría renunciar a ella, ni la cárcel, y ni tan siquiera la muerte. Esa tarde nos reunimos para la aparición, angustiados aún por las experiencias de ese día. Cuando Nuestra Señora apareció, todos empezamos a llorar. Su inmenso amor hacía brotar nuestras emociones, pero mis miedos y mis preocupaciones desaparecieron cuando la Virgen me mostró una serie de escenas muy vívidas de su vida terrenal. Era como ver una película. Las condiciones en las que vivió la Virgen María no tienen nada que ver con las versiones idealizadas que había visto en el arte religioso. Vi que había vivido una vida humilde y modesta, desde que era muy pequeña, difícil pero bella en su sencillez. Vi destellos de sus momentos más relevantes, como la aparición del ángel y el nacimiento de Jesús. Me di cuenta de que la Virgen María también había sido niña y que había tenido los mismos dolores y alegrías que tiene todo el mundo, pero que con profunda excepción, ella se convirtió en la Madre de Dios. Uno de los otros videntes le contó a la Virgen su angustia por los acontecimientos de ese día. ¿Podremos soportar todo esto? Podréis, ángeles míos, respondió la Virgen maternalmente. No tengáis miedo. La azulada luz celestial que había detrás de la Virgen se atenuó, mientras una silueta que no nos era familiar apareció por encima de su hombro derecho. Era la figura de un hombre ensangrentado y mayugado, de ojos marrones, pelo largo y barba. Solo podía ver los hombros y la cabeza del hombre. Su rostro
tenía una expresión de intenso sufrimiento. Al contrario de la Virgen, que siempre había tenido la apariencia de un ser humano, este hombre tenía más bien el aspecto de una estatua. Me di cuenta de quién era cuando vi la corona de espinas en su cabeza. Mirad, al que dio todo por la fe, dijo Nuestra Señora, para que no os parezca demasiado por lo que estáis pasando. La figura se disolvió en la luz azulada. Estaba feliz de haber vislumbrado a Jesús, pero me sentía también un poco avergonzada por haber pensado que mi sufrimiento había sido demasiado. La experiencia me ayudó a no darme nunca demasiada importancia o a considerarme una especie de víctima. La doctora Glamusina, la pediatra escéptica que nos había examinado esa mañana, vino a observar la aparición, o para ser más precisos, para observarnos a nosotros. Testigos nos dijeron que su mirada de escepticismo cambió a fascinación cuando vio nuestros rostros. Le pidió a Vika que le hiciera unas preguntas a Nuestra Señora, y Vika aceptó hacerlo. «Pregúntale quién es», dijo la doctora Glamusina. Vika le transmitió la pregunta y Nuestra Señora dijo: «Soy la Reina de la Paz». «¿Cómo podemos tener paz cuando hay tantas religiones distintas?», preguntó la doctora. Vika transmitió esta nueva pregunta y Nuestra Señora respondió: «Hay un solo credo y un solo Dios». La doctora Glamusina preguntó por qué, de todos los lugares, la Virgen había elegido aparecer en Villancovich. «He venido aquí porque la gente reza y tiene una gran fe», respondió. La doctora preguntó si podía intentar tocar lo que nosotros estábamos contemplando. Transmitimos la pregunta. «Puede intentarlo», dijo Nuestra Señora. Dirigimos a la doctora Glamusina hasta donde estaba la Virgen. La doctora alargó la mano, pero la Virgen de repente ascendió y desapareció. La doctora Glamusina se volvió al instante hacia nosotros con una mirada de aflicción en su rostro y dijo: «Se ha ido, ¿verdad?». «Sí», dijo Vika, «se ha ido». «¿Ha dicho algo?». Ella ha dicho: «Siempre habrá Judas dudosos», y luego desapareció. El rostro de la doctora se llenó de tristeza. Bajó la colina con una mirada asombrada. Declaró que nos creía. Al cabo de un tiempo volvió a sus raíces cristianas e incluso empezó a cantar en el coro de la iglesia. Cuando intenté tocar a Nuestra Señora, dijo, recordando su experiencia, tuve esta increíble sensación. Era como si supiera que se iba a ir y en qué dirección. Más tarde lo confirmé con los videntes. Al principio, cuando me dijeron lo que la Virgen había dicho sobre los Judas dudosos, me ofendí. Pero luego comprendí claramente y pacíficamente. Estos niños realmente veían a la Virgen. Yo, desde luego, era como Judas. Quería desenmascararlos. No les creía. Pero tras mi experiencia, me sentí avergonzada y sentí una profunda humildad ante la grandeza de nuestra Madre, que supo leer dentro de mí y como una buena madre me avisó. La aparición fue también memorable porque un hombre llevó a su hijo de 3 años con una minusvalía grave a la colina. El nombre del niño
Era Daniel celta y era paralítico, sin posibilidad de caminar desde que era un bebé. Sus padres vinieron con la esperanza de una curación. Bienaventurada madre, dijimos, ¿podrá hablar este niño algún día? Sánale para que todos nos crean. Nuestra Señora se volvió hacia Daniel y le miró largamente, con una expresión de compasión y amor. Finalmente dijo, dejad que crean firmemente que Él se curará. Quizá nos quedamos algo decepcionados de que no hubiera un cambio visible inmediatamente en la condición de Daniel, pero más tarde los padres volvieron a la colina para dar gracias a Dios. Esa noche, Daniel había empezado a caminar y a hablar. El padre Joso me interrogó de nuevo a la mañana siguiente. Parecía decepcionado de que Nuestra Señora, a pesar de haber aparecido durante varios días, no hubiera sido especialmente habladora. En otras apariciones del pasado, reflexionó, había dado mensajes y profecías intensos al mundo. ¿Cómo podía ser la Virgen si tenía tan poco que decir? La gente ha empezado a despreciaros y a rechazaros, me dijo, porque no les dais nada, ni una señal, y ellos siguen llegando cada vez más. ¿Y ahora qué? Me mantuve en silencio porque no tenía una respuesta para darle. Habíamos pedido a Nuestra Señora varias veces que nos diera una señal, pero aún no había respondido a nuestra petición. El padre Joso continuó, ¿cómo os justificáis ante la gente? Dios castiga severamente a los que engañan, lo sabéis. Estáis familiarizados con esto, ¿verdad? Asentí con la cabeza, pero dentro de mí me sentía triste por el hecho de que él sospechara que estábamos haciendo algo que requería el castigo de Dios. Siguió diciendo que el mal comportamiento de algunas personas en la multitud, como decir palabrotas y empujar, era quizá el signo de que era verdaderamente la Virgen quien aparecía. Los que engañan a la gente o lanzan falsos mensajes eran castigados duramente. Continuó. Entre los judíos o en la iglesia primitiva estaban excluidos de la comunidad. Dios les reprendía duramente. ¿Tenéis miedo de algo así? Yo no, respondí. ¿Qué pasa si Dios os castiga a los 6 mañana? No creo que lo haga. ¿Por qué? ¿Crees que no lo hará? Le miré directamente a los ojos. Porque no estamos mintiendo. El padre Joso se quedó en silencio un instante. Su mirada se dulcificó. ¿Por qué la Virgen se aparece a algunas personas y no a otras? Dijo esta vez con un tono mucho más amable. ¿Piensas que debería ser distinta de los que no la ven? Sí, dije. Deberíamos ser mejor, creer más y ser un ejemplo. Me miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Lo crees realmente verdad? Sí lo creo. El padre Joso asintió. Tu fe, ¿qué hace que hagas? Simplemente quiero hacer buenas obras. ¿Y en qué consistirían estas buenas obras? Me gustaría ayudar a todos los que pueda y pedirles que recen un poco más. ¿Sientes tristeza por la gente cuando no ve a Nuestra Señora y tú sí? Sí, quiero que todos la vean. Miro a la gente cómo sube la colina, algunos incluso caminando descalzos durante 6 horas para estar allí.
¿No sería hermoso que ella se les apareciera también a ellos? Nuestra conversación volvió al lugar de las apariciones. El padre Joso estaba preocupado porque mucha gente iba al lugar que los peregrinos habían empezado a llamar Colina de las Apariciones, y no a la iglesia de Santiago. Le preocupaba la presencia de la policía cada vez más numerosa. El gobierno había prohibido las concentraciones numerosas y la multitud aumentaba a medida que pasaban los días. El padre Joso quería que fuéramos a la iglesia en el momento en que tuviera lugar las apariciones y que invitáramos a la gente a ir allí. Parecía más seguro y más cómodo que lidiar con la multitud, la policía y el calor oprimente en la colina cada tarde. Pero, ¿aparecería la Virgen en un lugar diferente? En la imagen, las 4 chicas del grupo, desde la izquierda, Marija, Ivanka, yo y Vika. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.